que las neuronas son las células especializadas del sistema nervioso, ¿sí? Especializadas del sistema nervioso, y que lo que hacen mejor las neuronas es transmitir señales, ¿sí? Transmitir señales, ¿ok? ¿Y qué tipo de señales van a transmitir? Pues, en el caso de los impulsos sensitivos, van a transmitir aquellas señales que son iniciadas a partir de un estímulo sensorial, ¿ok? Diapositivas del... Entonces, ese es el desarrollo del tema. Y vamos a hablar de los tipos de receptores sensitivos. Aquí tienen ustedes varios ejemplos de receptores sensitivos, ¿sí? Varios ejemplos de receptores sensitivos. Todos estos son tipos de receptores nerviosas sensitivas somáticas, que ustedes van a encontrar a nivel de la dermis y la epidermis, ya sea superficial, ya sea profundo. Lo vamos a ver con más detalle en la práctica. Seguramente ustedes van a querer y van a necesitar aprenderse de memoria en qué parte y qué cosa hace cada uno de ellos, y eso está muy bien, ¿sí? Pero lo que yo necesito que tengan claro es que los receptores sensitivos, ¿sí? Los receptores sensitivos lo que hacen es transducir, ¿sí? Lo que hacen es transducir estímulos físicos, ¿sí? Estímulos físicos en señales que se van a propagar, a través de los axones hasta el sistema nervioso central, ya sea la corteza somatosensitiva, la corteza visual, la corteza auditiva, a donde ustedes quieran, con el ejemplo que quieran, pero lo que van a hacer es transducir un estímulo físico del mundo real, ¿no es cierto? Porque vamos a retrocedernos al colegio, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los 5 sentidos, niños? ¿No es cierto? Entonces, los 5 sentidos lo que nos permiten es experimentar el mundo, la realidad, a través de nuestros sentidos, ¿no es cierto? Pero eso no es otra cosa que experimentar el mundo físico a través de receptores, ¿sí? Y esos receptores que son estimulados, valga la redundancia, por estímulos, una vez que son estimulados, emiten señales que se propagan, ¿no es cierto? Vamos en lo básico, ¿no? Tenemos un receptor que recibe una señal, y ese receptor que recibe una señal emite esa señal, luego se propaga, ¿no es cierto? Estamos ahí, lo más elemental, ¿no es cierto?, de física, de teléfonos. ¿Alguien aquí nació el siglo pasado como yo? Así no parecías tan viejo, ¿no? ¿Ustedes han usado teléfono de línea o no? ¿Sí? Está bien. Había una señal, ¿no es cierto?, telefónica con cable, ¿no es cierto? Bueno, entonces, señal, ¿no es cierto? Perdón, estímulo físico, ¿sí? Receptor, señal, y la señal se propaga. Y acá ustedes tienen ejemplos. Vamos a enfocarnos en el favorito de Guyton, el corpúsculo de Pacini, ¿ya? Pero acá tienen ustedes acá, ahí está bien más grande. Ya. Acá tienen ustedes un montón de ejemplos de receptores. Y como el cerebro humano es recontra perezoso, ¿no es cierto? El cerebro humano es recontra flojo, ¿no? ¿O no? ¿Al cerebro humano le gusta trabajar o le gusta flojear? Le gusta hacer el menor esfuerzo posible, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el gasto cardíaco, chicos? Ah, su madre. ¿5 litros qué? Con las unidades, pues, 5 litros qué. ¿Cuáles son las unidades? Los regreso a Morfo 2, ¿ah?
¿Por hora? ¿Qué cosa? ¿Eres un reptiliano? No, me preguntaba que qué se me hacía. ¿5 litros qué? Por minuto. Por minuto, gracias Dios. 5 litros por minuto, muy bien. ¿Y cuánto pesa un cerebro humano? Más o menos. 1,5 kilos, ¿no es cierto? 1,5 kilos, 1,800 pesa un cerebro humano. Bueno, de esos 5 litros por minuto, que es el gasto cardíaco, yo que peso 80 kilos, ¿sí? Ese 1,5 kilos, 1,800 se lleva casi el 20% de esos 5 litros por minuto. O sea, casi 1 litro por minuto se lleva ese 1,5 kilos, 1,800. Consume un montón de energía el cerebro. Entonces, en la medida de lo posible, ahorra toda la energía que puede. ¿Sí? Ahorra toda la energía que puede. Entonces, como el cerebro ahorra toda la energía que puede, vamos a clasificar, ¿ya? Así, ¿no es cierto? Ustedes saben los nombres de todos sus amigos, o compañera, compañero. El patita ese, el flaco alto, del polo negro. ¿No es cierto? Clasificado, ponemos etiquetas, ¿no? A la gente, ¿no? El patita que toca guitarra. ¿Sí o no? Por eso ponemos etiquetas a la gente, pues, para ahorrar energía, ¿no? Porque por acordarnos el nombre de todos, gástate pena. Bien, entonces, clasificamos. Clasificamos en mecanorreceptores, ¿sí? Mecanorreceptores, que son aquellos receptores, ¿sí? Aquellos receptores que son sensibles a estímulos mecánicos. Que son sensibles a estímulos mecánicos, ¿no? Ya sea a nivel epidérmico y dérmico superficial, algunos más profundos. El sonido es un estímulo mecánico, porque es la vibración, ¿no es cierto? La vibración del aire que se propaga, ¿no? El aire vibrando a través del espacio, ¿no es cierto? Que se propaga, es un estímulo mecánico. Es un estímulo mecánico, entonces son mecanorreceptores, ¿sí? ¿Cómo viaja la luz? En ondas, ¿no es cierto? La luz viaja en ondas, entonces también tenemos ondas electromagnéticas, ¿no es cierto? Entonces también tenemos receptores sensibles a ondas electromagnéticas en nuestros conos y nuestros bastones. Tenemos termorreceptores, nociceptores, tenemos quimioreceptores, ¿sí? Pero todos ellos sensibles a un estímulo físico distinto. ¿Sí? Todos ellos a un estímulo físico distinto. Y lo que van a hacer cada uno de estos receptores van a tener una forma diferente y específica de transducir ese estímulo físico en un potencial de receptor. Podemos intercambiar el término potencial de receptor con potencial de acción, porque estamos hablando de receptores, ¿no? Podemos intercambiar el término, ¿sí? Entonces, hasta ahí estamos. Lo que van a hacer los receptores, que ya los clasificamos, es transducir los estímulos físicos del mundo real en señales, ¿sí? ¿Y cuál es la relación que tiene la señal con el potencial de acción? Es una relación, miren ustedes, yo tengo un potencial de acción. Si yo tengo un potencial de acción, un umbral igualito, ¿sí? Cuando yo alcanzo el umbral, voy a tener un disparo de un potencial de acción cuando alcanzo el umbral, ¿sí? El potencial de membrana, tengo mi potencial de acción, pero cuando el estímulo es continuo, la frecuencia de la señal aumenta, o sea, la frecuencia de los potenciales del receptor
aumentan y la señal se hace continua. ¿Sí? La señal. Imagínense como si fuera una señal de audio. ¿Sí? La señal se hace continua. Cuando el estímulo permanece continuo, la frecuencia de la señal aumenta y la señal también se termina volviendo continua. ¿Sí? Cuando sobrepasa el umbral. ¿Ok? Muy bien. Ahora, si yo quiero poner el ejemplo del corpúsculo de Pacini, solo un ejemplo de cómo el corpúsculo de Pacini va a traducir el estímulo físico en un potencial de receptor, entre paréntesis, potencial de acción, puedo decir que este corpúsculo de Pacini, miren el dibujo, corpúsculo de Pacini, amigos, ¿sí? Corpúsculo de Pacini, corpúsculo de Pacini, ¿ok? Abstráiganse, ¿ok? ¿Estamos bien? Muy bien. El corpúsculo de Pacini tiene una envoltura que es elástica, ¿sí? Como es un receptor de presión, esta envoltura elástica es deformable, ¿sí? Es deformable, como un globito de carnaval inflado con agua y tiene un centro, digamos, gelatinoso, digamos. Y como es en sí, como es deformable, cuando yo lo deformo, este terminal axónico que está en este fragmento desmielinizado, ¿sí? Al deformarse voy a abrir canales de sodio. Voy a abrir canales de sodio y al abrir canales de sodio voy a despolarizar, ¿sí? Mi membrana axonal, y al despolarizar mi membrana axonal, ahí sí voy a empezar a propagar mi potencial de receptor a través de todo el axón. Ya ahí sí, donde está mielinizado, ya ustedes saben que mientras más mielinizado, más rápido, ¿no es cierto? Y voy a empezar a propagar. Esta es la forma particular en la que el corpúsculo de Pacini trasduce la presión en un potencial de receptor. Luego de la deformación, esto vuelve a su forma normal, los canales de sodio se cierran y la membrana del terminal axónico vuelve a su estado de reposo. De esta forma particular, el corpúsculo de Pacini trasduce la presión en un potencial de receptor. ¿Ok? El corpúsculo de Pacini. Hemos visto una lista de receptores al inicio. Cada uno de los receptores tiene su forma particular de transducir la energía, ya sea mecánica, electromagnética, ¿sí? En una señal. Por ejemplo, este. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que saber. Que cada receptor sensitivo, ya sean los mecanorreceptores, los quimioreceptores, los nociceptores, los receptores electromagnéticos, tienen una forma particular de transducir la energía de la realidad del mundo físico, ¿sí? Newton, ¿sí? Del mundo de Newton, del mundo newtoniano, digamos, en una señal eléctrica que finalmente va a llegar a nuestra corteza cerebral. Para los que se quieren rayar un poquito más, ha salido publicado un artículo alucinante que dice que las vainas de mielina y los microtúbulos tienen propiedades que permiten, similares a los fotones, que permiten que estén en dos lugares al mismo tiempo. Eso ya es otra cosa.
una realidad, sí, es computacional, computación cuántica cerebral. Bien, otra característica especial, ¿me avisan a qué hora acabamos? Sí, sí, sí. Bien, otra característica especial es la relación entre la amplitud del potencial y la intensidad del estímulo. Esto llega máximo a 100 milivoltios. Hay un límite, esa es una función logarítmica. ¿Ok? Es una función logarítmica. A más estímulo, a mayor estímulo, mayor intensidad de señal. Pero esto va disminuyendo. ¿Sí? Esto va disminuyendo. Por ejemplo, Nico, ayúdame por favor. Sí. Mira a tus compañeros, extiende tus manos hacia adelante, así, cierra los ojos. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Ves? Muy bien, gracias Nico. Listo. Muy bien, supongamos que Nico puede sostener, supongamos que Nico puede sostener sobre sus manos 1000 plumones. ¿Sí? Supongamos que Nico puede sostener, yo puedo seguir agregando plumones y plumones y plumones y plumones y plumones hasta que llego a Nico ponerle 1000 plumones en la mano. Tiene 1000 plumones en la mano, le pongo uno más. Nico va a sentir la diferencia y me va a decir, ya, ahora tengo 1001. No va a sentir la diferencia. ¿Cuánto pesará esto? ¿15 gramos? Sí, ¿no? Por esta curva logarítmica. El estímulo va a ir aumentando, pero cuando yo ya estoy llegando a la máxima intensidad, ¿sí? Ya no puedo cargar. Imagínense que ustedes, yo tengo, les pongo el ejemplo, imagínense que yo estoy cargando pues 150 kilos, ¿no? Así. En aumento 10 gramos, no voy a sentir la diferencia. Pero si ahorita le he aumentado de 15 en 15 gramos, Nico ha sentido la diferencia. Pero si les estuviera cargando 50 kilos y yo le aumento 15 gramos, no lo va a notar, porque ya está cerca de su intensidad máxima de estímulo. ¿Ok? Esa es otra característica de los receptores. Otra más, característica de los receptores, la adaptación. Los receptores pueden adaptarse muy rápidamente, no tan rápidamente, o pueden no adaptarse nunca. ¿Ok? O pueden no adaptarse nunca. Por ejemplo, ¿sí? Otra vez, el ejemplo favorito de Guyton, los corpúsculos de Pacini. Los corpúsculos de Pacini se adaptan muy rápidamente. ¿Sí? Es un receptor de presión. ¿Sí? De hecho, es particularmente útil que los receptores de los corpúsculos de Pacini se adapten rápidamente. Imagínense lo incómodo que sería, que no se adapten. Yo estaría pues todo el día sintiendo que tengo una casaca que pesa 1,5 kilos encima, de los zapatos, la correa, el pantalón. Ya yo me puse la casaca y listo, ya mi cuerpo se olvidó y dejó de recibir información de la casaca y listo, ¿no? Si yo estuviera constantemente recibiendo la información, sería particularmente incómodo. Por otro lado, los usos musculares y los órganos tendinosos de Golgi, más bien ellos sí no se adaptan nunca. Están constantemente enviando información a tu corteza somatosensorial. De tal forma que si yo me paro así, en todo momento estoy recibiendo información de la posición de mis articulaciones y de la tensión o relajación de mis músculos. Particularmente útil. Imagínense si no fuera así, no sabría yo en qué posición está mi cuerpo. Me muevo y ya no sé en qué posición estoy. Si es que los receptores se adaptaran, ¿no? Yo me muevo, cambio de posición, y si los receptores se adaptaran, yo ya no sabría en qué posición estoy. ¿Sí? Pero también quizá al ser un sobreesfuerzo nos podríamos hacer más daño, ¿no? Porque no vemos el límite del músculo. Podría ser. Sería imposible practicar deportes, por ejemplo.
Otra característica, sumación espacial. ¿Sí? ¿Qué es la sumación espacial? Si yo, característica de cómo yo puedo modular la intensidad de las señales. ¿Cómo puedo modular la intensidad de las señales? Si yo tengo un estímulo débil en un solo punto, ¿sí? En un solo punto, si yo aumento el tamaño del área, del lugar del estímulo, ¿sí? Voy a incrementar la intensidad de la señal. ¿Sí? Si en vez, acá estoy estimulando acá con un pincito, un pedacito de la piel. Pero si yo en vez de usar un pin, un alfilercito, uso una estaca, un alfilerzote, digamos, voy a aumentar el tamaño de la señal. De la señal del impulso, de la señal que va a viajar a través del axón. ¿Sí? Tengo un estímulo débil, un estímulo moderado y un estímulo fuerte, porque acá estoy estimulando con un alfilercito, pero vean de que aquí hay varios lugares que tienen terminaciones nerviosas sensitivas y estoy estimulando todos a la vez. Y al estimular todos a la vez, estoy produciendo una señal de mayor intensidad. Sumación espacial. Del mismo modo, otra característica de que yo puedo modular la intensidad de la señal es la sumación temporal. Yo puedo estimular una vez, tac, 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 tac. Cuando yo estimulo en un periodo corto, ¿sí? Pero en un mismo lugar, ¿sí? También puedo incrementar la intensidad de la señal. La señal puede incrementar la intensidad de la señal. ¿Ok? ¿Cómo además puedo transmitir y procesar las señales? ¿Sí? Otras características, todo lo que estamos viendo son características de las señales eléctricas, de las señales nerviosas, mejor dicho. ¿Sí? ¿Cómo además puedo yo describir estas características que tienen las señales nerviosas? Vean estas neuronas, las neuronas A, B, C y D. ¿Ya? Mi neurona 1, que es el input, mi neurona de entrada, ¿sí? Mi neurona de entrada, tengo mis terminales axodendríticos, ¿no? Estimulando acá la neurona A, a la neurona C, a la neurona B, ¿sí? Y supongamos que lo que yo estoy haciendo es, con estas estimulaciones, con estas sinapsis axodendríticas, es lograr que tanto la neurona A como la neurona B como la neurona C lleguen a su potencial, a su umbral. Y al llegar a su umbral hay un disparo, ¿no es cierto? Llegan al umbral, hay un disparo. Pero supongamos que la neurona D, ¿sí? Supongamos que la neurona D tiene un umbral de menos 55 milivoltios. ¿Ok? Supongamos que la neurona D tiene un umbral de menos 55 milivoltios. Y esta neurona de entrada 2 tiene acá igualito un montón de conexiones axodendríticas y estimula a la neurona D, ¿sí? Y la está estimulando, le envía señales, y al estimularla logra que la neurona D llegue a un potencial de receptor de menos 58 milivoltios. Se quedó cortita, ¿no? Le faltaron 3 milivoltios para llegar al umbral, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque su potencial, su umbral es de menos 55. En 55 ocurría el disparo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero llegó a menos 58 nomás. ¿Qué pasó? ¿No ocurrió nada? Esto se llama facilitación. ¿Sí? La va a facilitar.
Eso quiere decir que un siguiente estímulo de alguna otra neurona, falta un estímulo pequeñito nada más para que la neurona dispare. El rol, la función de la neurona de entrada 2 es facilitar el disparo de la neurona B. Esa es otra característica de cómo pueden funcionar las señales. No siempre te van a disparar, a veces pueden solamente facilitar. ¿Ok? De tal manera que esta neurona de entrada es que con la misma neurona de entrada yo puedo facilitar algunas zonas de una neurona, puedo descargar, producir descarga en otras y puedo facilitar en otras. ¿A qué hora acabamos? Muy bien. Más características de cómo se procesan las señales. ¿Sí? Las señales pueden ser divergentes. ¿Qué significa divergentes? Se pueden separar. Tengo una señal que viene a través de una neurona y la señal se va a separar. Y esta señal separada a su vez se va a separar en otras dos señales a través de dos neuronas que van a estimular a su vez cada una de ellas a dos neuronas y a su vez cada una de ellas la señal se va a separar y va a estimular a cada una a dos neuronas, pero pueden ir ellas por el mismo tracto, por la misma vía. ¿Ok? ¿Sí? Pueden ir por la misma vía. Este es un tipo de divergencia. Y tenemos otro tipo de divergencia, ¿sí? En donde las señales pueden, después de hacer una sinapsis, la divergencia puede ser por vías distintas. Ejemplo, ¿sí? Lo que ocurre en el bulbo, ¿no es cierto? En donde, ya lo vamos a ver a lo largo del curso, pero hay divergencia, llega una señal y corticobulbar, ¿no? Corticoespinocerebelosa, para distintos lados, ¿sí? Divergencia. Ya lo vamos a ver a lo largo del curso. Y así como hay divergencia, era de esperarse que también existiera lo opuesto, ¿no es cierto? Convergencia. ¿Sí? La convergencia es lo opuesto, en donde las señales de múltiples fuentes pueden converger en un cuerpo, ¿sí? En un cuerpo neuronal y terminar emitiendo una sola señal, o digamos señales de una sola neurona también pueden converger en un cuerpo neuronal para terminar emitiendo una sola señal. ¿Ok? Otra característica más que pueden tener las señales neuronales. Otra más. Circuitos. ¿Sí? Las señales se pueden comportar como circuitos. Aquí tenemos una señal de entrada, ¿sí? Tenemos una señal de entrada que va a volverse divergente, ¿sí? Va a volverse divergente. En un caso va a establecer una sinapsis, una primera sinapsis, y esta primera sinapsis va a ser una sinapsis hacia una neurona excitatoria. Y una de sus ramas divergentes va a establecer una sinapsis, una segunda sinapsis, con una interneurona, ¿sí? Que va a ser inhibitoria, una señal que se va a convertir en una señal inhibitoria, ¿sí? Y esto puede establecer justamente un circuito inhibitorio, ¿no es cierto? Excitatorio y a la vez inhibitorio. Y que puede ser inhibitorio del mismo, ¿no es cierto? Nico, un ejemplo, ¿te acuerdas o no? ¿Te acuerdas del cerebelo o no?
Ah, la de Joaquín. Claro, muy bien. Exacto. Muy bien. Puedo morir tranquilo. Muy bien. Otra característica de las señales es que estas señales pueden buscar la forma de prolongarse. Prolongarse, entre comillas, para siempre. ¿Cómo hago para que una señal dure para siempre? ¿Qué pasa cuando agarras un micrófono y lo acercas a un parlante? Eso se llama reverbera, ¿no es cierto? Feedback, ¿no es cierto? Porque el sonido que sale del sonido que sale del parlante entra al micrófono, el sonido que entra por el micrófono sale por el parlante, y el sonido que sale del parlante entra por el micrófono, y el sonido que entra por el micrófono sale por el parlante, y el sonido que sale por el parlante entra por el micrófono, y el sonido que entra por el micrófono sale por el parlante, y ese es el sonido, ¿no? Todos lo deben haber escuchado, ¿no? Que si alguien alguna vez ha trabajado en un escenario, cuando acercas un micrófono a un parlante, lo que tienes que hacer es alejar el micrófono del parlante, porque eso se llama reverberación, ¿sí? Donde se produce ese loop infinito, y eso pueden hacer las neuronas, ¿sí? Pueden autoestimularse, digamos. Pueden autoestimularse. No de manera infinita, ¿sí? No de manera infinita, pero al menos lo intentan, ¿sí? Al menos lo intentan. Y digamos, estos circuitos de reverberación y de estimulación pueden ser muy simples y pueden ser extremadamente complejos, ¿sí? Y pueden incluir mecanismos de facilitación, como el que habíamos visto hace un rato, pueden incluir mecanismos de inhibición y pueden ser medianamente complejos, ¿ok? Y estos circuitos de salida, de reverberación, de autoestimulación, ¿sí? Pueden hacer que se hagan o más cortos en el tiempo o más largos en el tiempo, ¿no? Al inhibirse o al facilitarse, ¿no? Al facilitarse se incrementa la duración del círculo de estimulación y al inhibirse se acorta, ¿no? Como en el cuadrito que ustedes pueden ver aquí, ¿no? Acá está la salida del círculo de reverberación, ¿no? Al excitarlo, ¿sí? Al excitarlo con la mayor cantidad de impulsos por segundo, facilito la salida del circuito de reverberación de impulsos, de señales neuronales, y si lo inhibo, disminuyo la salida en el circuito de señales neuronales. Ejemplo, el primero que se me viene a la mente, que no es el que está en las diapositivas, lo que ocurre en el núcleo del tracto solitario, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre en el núcleo del tracto solitario? Es un ciclo medio infinito, ¿no? Es un ciclo de reverberación medio infinito, ¿no es cierto? Otro ejemplo de estimulación carotidia, ¿no es cierto? Estimulamos la carótida y incrementan la descarga del nervio frénico, ¿no es cierto? Pueden estimular la carótida y estimulan la descarga del nervio frénico. Eso ya lo deben haber ustedes hecho con sus amigos que se pasan de vuelta en el tono, ¿no? Ah, te pasas de vuelta, masaje carótida, te matan, ¿no? ¿Ah? Muy bien, chicos. Y la última característica de las señales y los circuitos, fatiga de conducción, ¿sí? Ya lo deben haber visto. Cuando se pasan toda la práctica haciéndose su reflejo rotuliano, ya después de una hora, dice, oye, pero ya no sale. Ya pues flaco, si ya llevas una hora, ¿no? Ya llevas una hora haciendo el reflejo rotuliano, ¿qué esperas? Eso se llama fatiga de conducción, ¿cierto? Ya se aburrió. Muy bien, chicos.
Hemos terminado a tiempo. Nos vemos en práctica. ¿Cómo son los no pasitos? ¿Cómo son